estos son mis conflictos de interés. Quise traer unas pocas diapositivas simplemente para enfatizar varias cosas. Primero, de lo alta incidencia que sigue teniendo, lo importante que es el cáncer de mama con la importancia que tiene por su alta mortalidad aún en los Estados Unidos. Y esta nueva diapositiva, esta es de la Sociedad Americana de Oncología de este año, no me aguanté la gana de traer las dos, que es la de la izquierda, la de las mujeres, la de la derecha, la de los hombres. El tema que nos ocupa, que es cáncer de mama, es obviamente el pink, el rosa. Ustedes ven cómo en estos años la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en la mitad, de 40 al 20 a 20 por 100.000 habitantes, lo cual es una disminución en la mortalidad bastante importante. Lo que decía que no me aguanté es compararlo con algo que ha sido dramático, que no tiene nada que ver con esta patología, pero que quería mostrarles es los éxitos que se han alcanzado en la disminución de mortalidad de cáncer de pulmón. Hombres, mujeres, la izquierda es la roja, y ustedes ven la mortalidad, cómo ha disminuido la mortalidad por cáncer de pulmón en los últimos 20 años, gracias a los avances de la tecnología, de las terapias. Comparativamente con cómo estamos nosotros con los americanos, lado derecho lo que reportan en la OMS para Colombia, al lado izquierdo lo que reportan en la OMS para Estados Unidos, quiero resaltar dos cosas. El azul, que es la incidencia, ustedes ven que la incidencia nuestra está muy por la mitad de lo que tienen los americanos. Nosotros estamos en 40 por 100.000, ellos están en 80 por 100.000. Dato importante para tener en cuenta cuando se interpretan los valores predictivos positivos o negativos de cualquier método diagnóstico. Y en la roja está la mortalidad, en que ven que estamos muy similares, 12 por 100.000 o 14 por 100.000, que habla mal del sistema de salud nuestro. El cáncer de mama desde el punto de vista oncológico para tumores sólidos tal vez es la enfermedad con la que más paradigmas se ha roto, la que hemos más aprendido y desde la que hemos tomado más ejemplo, y se ha ido generalizando esos principios que se han encontrado en el manejo de cáncer de mama al manejo de otras enfermedades. Pero lo más importante con cáncer de mama es que hemos aprendido muchísimo en cómo se comportan las neoplasias malignas. Empezando por la cirugía, vuelvo a decir, el doctor Erazo ahora les hablará mucho más de cirugía, pero la ruptura de paradigmas ha ido desde que las primeras intervenciones quirúrgicas son de hace 3.000 años, porque es un órgano, digamos, asequible, a tener las primeras intervenciones quirúrgicas con criterio oncológico, en que prevalecía un principio de que había que hacer unas cirugías muy agresivas para que pudieran ofrecer la curación, y que eran las cirugías que empezaban a ofrecer a finales del siglo XVIII el doctor Halsted, a saber o a encontrar que no se requería ser tan agresivo y cambiar ese paradigma porque se podían dar las mismas posibilidades de curación haciendo la mastectomía radical modificada, hasta las cirugías conservativas que hoy conocemos y la posterior llegada del ganglio centinela para ahorrar los ganglios, los vaciamientos y disminuir la mortalidad sin comprometer las probabilidades que tienen estas pacientes de curación. La manipulación hormonal, ya dejando la cirugía para el doctor Erazo, la parte de manejo sistémico tampoco es que sea muy antigua, pero también ha sido a punta de ruptura de paradigmas que hemos ido aprendiendo la importancia de las características de cada neoplasia maligna. Con esta neoplasia empezamos a aprender que se podía hacer manipulación hormonal, que era una neoplasia que respondía al control de hormonas y que íbamos a tener algunos resultados. Igualmente, y vea que las fechas no son muy lejanas, 1970, se empezó a demostrar que el problema con las neoplasias malignas es que es una enfermedad sistémica, no es solamente una enfermedad local. Lo que mata o el problema de la neoplasia maligna no es el lugar del primario solamente, sino que va a tener capacidad de invadir a distancia, de producir metástasis, ser una enfermedad sistémica y por lo tanto el tratamiento más temprano de esa enfermedad micrometastásica, cuando no hay evidencia de enfermedad metastásica, posibilita alcanzar la curación. Y fueron para los 70 y los 80 que se describían los primeros éxitos con quimioterapia,
no en enfermedad metastásica, sino en enfermedad no metastásica, lo que se llama quimioterapia ayudante o con hormonoterapia con el tamoxifen. Dicho sea de paso, el tamoxifen, sin lugar a dudas, es el medicamento que más vidas ha salvado en oncología. No desprecien la pastillita todo el mundo la mira muy feíto, pero ha sido un paradigma importantísimo en el tratamiento de estas neoplasias. Igualmente, con esto, en ese escenario de la enfermedad no metastásica, con cáncer de mama fue que empezamos a aprender, bueno, ¿y cuáles son los factores que nos pronostican cuál va a tener un pronóstico, mayor probabilidad de enfermedad metastásica? Que son, esencialmente siguen siendo el más importante, la presencia sí o no de compromiso ganglionar, y segundo, con el que uno se ayuda, además de la diferenciación del tumor, del tamaño tumoral. Luego empezaron a aparecer lo que llamamos, y lo que han oído ya, los subtipos intrínsecos. Los subtipos intrínsecos empezaron a ser descritos por los principios de este siglo, finales del 1900 y principios del 2000, con pruebas de rearreglos de RNA. Pruebas que no son asequibles a todos nosotros, que nosotros no tenemos, pero que posteriormente se han validado que uno puede hablar de subtipos intrínsecos haciendo clasificación con inmunohistoquímica. Y divide esencialmente la enfermedad en distintos grupos que han oído mencionar: luminales A, que ahora haremos un poquito más de la descripción, luminales A, luminales B, los HER2 y los basaloides en la gráfica que están viendo, que en la inmunohistoquímica se habla de los triple negativos. Se fue evaluando y se fue viendo y se fue demostrando cómo esos subtipos intrínsecos, primera neoplasia en que se hablaba de otra característica distinta a la patología, el infiltrante y lobulillar infiltrante, y igualmente adenocarcinoma de pulmón y escamocelular de pulmón, pero no nos hablaban de las características moleculares de una enfermedad que no es esencialmente una enfermedad de patólogo, sino es una enfermedad de biología en una célula que se está comportando distinto a cómo se comporta su contraparte normal. Entonces, volviendo a mama, cuando se empezaron a demostrar que había subtipos diferentes de comportamiento, se veía también que había subtipos diferentes de pronóstico o de comportamiento biológico. En el azul ustedes ven cómo, sin la presencia de anticuerpos, el más agresivo, el que produce mayor posibilidad de metástasis, es el HER2 positivo. Después están junticos ese amarillo y ese oscuro, en que están los triple negativos, que también producen mucha metástasis, y un luminal, o sea, hormonodependiente, luminal B, y acuérdense de eso ahora que hablemos, porque son malos esencialmente en respuesta. Y hay otro que por lo menos en los primeros 5 años es poco agresivo, que son los luminales A, que son los tumores que son más hormonodependientes. Eso se puede ver también desde otro aspecto. Para la mayoría de las pacientes que van a recaer de tipo de tumores agresivos, la historia se va a hacer en los primeros años, los primeros 4 o 5 años. Para las pacientes que tengan unos tumores de baja agresividad, como los luminales A, la historia se va a escribir en 10, 15 o 20 años, y todos ustedes habrán visto pacientes que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama hace 20 años, cuando hacen el desarrollo o la aparición de la enfermedad metastásica. Sabemos entonces hoy que el tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento que es multi e interdisciplinario. No hay ninguna disciplina en la medicina que sea capaz de ofrecerle el tratamiento íntegro a estas pacientes. Y eso no solamente aplica para mama, sino que aplica para todas las neoplasias malignas sólidas. Por eso les dije que a partir de mama fue que empezamos a romper los paradigmas. Para la conferencia nomás vamos a hablar de cáncer de mama y lo voy a separar en temprano o en enfermedad metastásica. Para el cáncer de mama temprano, la piedra angular del tratamiento aún es la cirugía. Ya se empiezan a oír en conferencias, se requerirá cirugías, tendrá papel la cirugía, irá a salir la cirugía en algún momento, tal vez sí, tal vez no, pero aún todavía yo considero la piedra angular del manejo en cáncer de mama en la parte de la cirugía.
Como ya les mencioné, con cáncer de mama fue que aprendimos el concepto importantísimo de que las neoplasias malignas son una enfermedad sistémica. No es solamente tratar, háganse de cuenta, tratar una sepsis a partir de un absceso. No es solamente tratar, drenar el absceso, sino que tengo que darle antibióticos. Lo mismo ocurre con las neoplasias malignas. Para el manejo de las enfermedades sistémicas, ustedes ven cómo no es hace mucho tiempo que logramos aprender que bien sea algún tipo de tratamiento sistémico, manejo bloqueo hormonal con el tamoxifen o con la quimioterapia, que es la siguiente, disminuyen la mortalidad de una forma importante. Vea cómo para el metaanálisis del 98 se encontraba que el tamoxifen disminuía la mortalidad por cáncer de mama en un 26%. Comparen los números con lo que para uno es lo más importante, el oncólogo, quimioterapia, como para los metaanálisis del mismo grupo inglés, las disminuciones en la mortalidad están por los alrededores del 10% en las premenopáusicas y solamente del 2 o 3% en las pacientes posmenopáusicas. Ambas son terapias complementarias, no quiere decir que lo uno no le agregue a lo otro, pero lo importante que ha sido el desarrollo de este conocimiento. Entonces, hablemos un poquito de cómo son los tratamientos, empezando también por historia. El tratamiento hormonal del cáncer de mama o el descubrimiento no es viejo y fue un doctor en Edimburgo que encontró que a las conejas, si les quitaba los ovarios, se acababa la lactación. Y entonces a él le dio por ver qué le pasaba a las mujeres si le quitaba los ovarios, encontró que algunas mujeres que tenían cáncer de mama le quitaba los ovarios y tenían alguna respuesta tumoral. Y ahí empezó toda la historia del bloqueo hormonal. Para la quimioterapia, el descubrimiento del beneficio de esto fue gracias, entre comillas, a la barbarie de la guerra. Las guerras han ofrecido algunos avances en la ciencia y en la tecnología. Cuando empezaron a usar el gas mostaza, encontraban que tenían un montón de eventos secundarios a una aplasia medular. Eso produce anemia plástica. Y empezaron a utilizarlo en neoplasias primero hematológicas. Obviamente si el problema está en la médula, pues yo le doy algo que acabe la médula. Y el primer tumor sólido que se curó era una enfermedad rara que se llamaba coriocarcinoma, que lograron curar con metrotexate por allá por 1956, no hace tanto tiempo. Encontraban el uso del bloqueo hormonal con tamoxifeno para el 79 y decían, pues no hay ninguna curación, pero sí por lo menos hay algún tipo de elevación de la curva de estos pacientes. Y esta que es la serie del MD Anderson publicada en el 96 con los esquemas viejos de seguimiento de cáncer de mama que les habían dado quimioterapia, ven que aunque esencialmente y por definición las neoplasias malignas metastásicas de mama no son curables, con quimioterapia es posible tener a 20 años un grupito pequeño de mujeres que aún todavía sobreviven. Entonces, ¿cómo se define o cómo se hace las terapias hoy de las neoplasias malignas no metastásicas? Hay dos escenarios. Uno, si la paciente es posible hacer cirugía inicial. Dos, si la paciente no es posible hacer cirugía inicial. Si la paciente es posible hacer cirugía inicial, después de la cirugía se le va a hacer tratamiento ayudante, disminuir o tratar de destruir la enfermedad micrometastásica. Para la selección de ese tratamiento ayudante se van a tener en cuenta esencialmente dos hechos: los subtipos intrínsecos por inmunohistoquímica y los factores pronósticos que ya les comenté. Lo más importante es el N y el tamaño del tumor. Si la paciente no es quirúrgica inicial porque es muy grande, o si no es quirúrgica como desea el cirujano, la probabilidad o la posibilidad de ofrecer una cirugía más pequeña y la relación mama-tumor no da, o sea, para tratar de hacer cirugía conservativa o por los diferentes subtipos intrínsecos se obtienen resultados distintos que ahora les comentaré. Entonces, se define qué tipo de terapia primaria, neoayudante, se da a estas pacientes. No se hace la cirugía primero, sino que se hace la quimioterapia o el manejo sistémico primero. Para el manejo de cáncer de mama metastásico, esencialmente uno escoge la terapia, en la actualidad, por los subtipos intrínsecos.
no por ningún otro factor. En esta gráfica, los 4 subtipos intrínsecos están representados en cuadritos de igual tamaño. No quiere decir que su frecuencia sea igual, es simplemente para armonizar la gráfica, pero sí muestra las diferencias que existen entre pacientes que tienen mayor expresión de receptores hormonales, que tienen tumores más diferenciados y que tienen una mejor respuesta a la terapia endocrina y tienen un mejor pronóstico en el corto plazo, y cómo se va cambiando en la medida que van apareciendo los luminales B, que también pueden tener sobreexpresión del HER2, las pacientes con HER2 que tienen tumores menos diferenciados con una mayor proliferación, lo mismo que los basaloides o triple negativos, que son tumores con una muchísimo mayor proliferación, que son más respondedores a quimioterapia que los otros tumores, pero que tienen un peor pronóstico en corto plazo. ¿Con qué frecuencia se presentan estos tipos? En la columna de la izquierda está el reporte de las estadísticas de los Estados Unidos, del SER, y en la derecha está el reporte del centro de nosotros, el Instituto de Cancerología. Vemos cómo hay algunas diferencias entre lo que reportan los americanos y lo que tenemos nosotros. Ellos tienen muchísimo más HER2 luminales A, 85,72. Nosotros en el grupo tenemos más HER2 positivas, tanto para las luminales B o para las HER2 puras, que lo que reportan ellos. Y otra cosa importante que tenemos nosotros, por lo menos en Medellín, porque somos diferentes en estos porcentajes a lo que reportan en Bogotá, o a lo que reportan en Perú, o a lo que reportan en México, nosotros acá tenemos una baja frecuencia de triple negativos, gracias a Dios. Los factores pronósticos, entonces, lo más importante siempre preguntar, ¿tiene ganglio positivo o no tiene ganglio negativo, positivo? Y el tamaño de tumor. ¿Cómo se define el tratamiento entonces en las pacientes en las que se hizo cirugía inicial? En las pacientes con triple negativo se les va a dar quimioterapia. No quise traer todas las posibilidades de esquemas de quimioterapia, que son muchísimos y que no creo que vayan a cumplir ningún factor, simplemente explicarles que esencialmente el manejo de quimioterapia actual se basa en 2 bloques. Uno en que hay unas drogas viejas que todos debimos haber oído en la formación, la doxorubicina y la ciclophosphamida, que se llama AC, y otras drogas no tan viejas, más modernas, que es el uso de los taxanos, paclitaxel o docetaxel. Ese esquema ACT por taxano son los esquemas estándar para el manejo de quimioterapia. ¿Se hacen algunas variaciones? Sí, la paciente que no tiene o que tiene algún problema cardíaco o algo de cardiotoxicidad que no permita el uso de antracíclicos, no se le da esquema con antracíclicos, se hacen diferencias. Lo mismo que cuando en el segundo punto hablamos de que las pacientes HER2 se les da tratamiento con un anticuerpo, un anti-HER2, y eso, ahora veremos cómo cambió el pronóstico de esas pacientes. También se les hace esencialmente con la misma quimioterapia, AC taxano más el anticuerpo. En las pacientes luminales B, ¿se acuerdan que cuando les mostraba la grafiquita de las metástasis que les dije, esa negrita, la de arriba, era la HER2 y después seguían las triple negativos y las luminales B? Las luminales B son enfermedades bastante agresivas, a pesar de que uno las ve que expresan receptores hormonales, biológicamente son bastante agresivas, tienen una enfermedad metastásica temprana, y a todas esas pacientes esencialmente se les da quimioterapia. En las luminales B, tal vez en los ganglios negativos, uno puede utilizar o uno puede servirse de un panel genético para evaluar qué beneficio agrega la quimioterapia. Y en las luminales A, en los ganglios positivos, el manejo va a ser hormonal. En la pre o en la posmeno ya vimos que el beneficio es mucho mayor el manejo de bloqueo hormonal en la posmeno que en la premeno. De pronto en algunas premenopáusicas puedan tener algún beneficio el agregarle la quimioterapia. Y en las axilas negativas uno utiliza un panel genético. ¿Cuál panel genético? Existen varios paneles genéticos, nosotros usamos más el Oncotype. ¿Qué le ayuda a uno el Oncotype? La pregunta cuando uno tiene una paciente de bajo riesgo, que tiene un tumor sensible a hormonas,
esas pacientes van a necesitar su cirugía, sí o no radioterapia, y el manejo para bloquear hormonas, el manejo hormonal. ¿Qué beneficio, qué tanto adiciona la quimioterapia? Esa es la pregunta, y esto es lo que nos puede ayudar algún tipo de panel genético. El Oncotype en este estudio se ha mostrado que esto lo reportan como recurrence score. Cuando ese riesgo de recurrencia es bajito o el score de recurrencia es menos de 11, la terapia endocrina sola es suficiente y uno puede indicarle a la paciente que el beneficio que agregaría la quimioterapia está por debajo de un 1 o un 2%. Cuando el riesgo de recurrencia es más alto y el recurrence score es más por encima de 25, ese beneficio de la quimioterapia sí es importante y además de dar el bloqueo hormonal, a esas pacientes se les debe dar quimioterapia. El problema con ese test, con el Oncotype, es que crea un grupo intermedio en el que están el 70% de las pacientes, o sea, un montón, y que están en que si sí o si no. Ese estudio se llama el ThyroRx, que fue publicado, lo han ido publicando por partes, la última publicación es a finales del año pasado, en el New England Journal, muestra que en esas mujeres, entre 11 y 25, dar manejo hormonal solo no es inferior a dar manejo hormonal más quimioterapia. O sea, uno puede decirle a las mujeres, recuerde que esto es una ayuda, esto no es una herramienta que diga Oncotype tanto, igual tal tratamiento, eso es simplemente una ayuda para la toma de decisiones, tanto de uno, y recuerden que quien toma la decisión en cualquier tratamiento oncológico es el paciente, no es el oncólogo. Entonces, en este caso, la mujer con su diagnóstico es el que uno tiene que explicarle, vea, el beneficio que puede ofrecer agregarle a la quimioterapia es pequeño, las toxicidades son tales y la toma de decisión puede estar más segura. A una mujer con un recurrence score alto, el quedarse nada más con manejo hormonal la va a dejar en un riesgo muy alto de que la enfermedad reaparezca. ¿Qué se obtiene o qué se ha publicado con ese tipo de tratamientos? Como ustedes ven, entre el localizado que no tiene ganglios positivos y los regionales y los diferentes tipos se observan diferencias importantes en las probabilidades de tener una paciente de sobrevida a los 5 años, que es poquito para algunos casos. Mientras que para los luminales A, sin ganglios, a 5 años casi que uno espera que estén 100% vivas, el hecho de que tenga N, vea cómo todos estos números son inferiores. Resaltar también que las ER2 positivas, el uso de anticuerpos, hace que estas en las enfermedades localizadas estén muy cerca a las luminales A, o sea, se obtiene una gran mejoría. Y resaltar cómo para las triple negativos, que ya les mencioné, que la única alternativa es quimioterapia, vea cómo cambian el hecho de tener ganglios positivos a no tener ganglios positivos, la posibilidad de estar vivos, lo que enfatizaría la necesidad de un diagnóstico más temprano. ¿Qué pasa si la paciente no se puede hacer cirugía, sino que se le va a hacer quimioterapia primero? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la neoadjuvancia? Hacer los tumores operables, aumentar las cirugías conservativas, como ya la mejorar los resultados cosméticos y 3 puntos importantes. Uno, se empezó a evaluar la respuesta patológica completa como un desenlace subrogado de sobrevida. Mientras que yo puedo saber cuáles pacientes me hicieron respuesta patológica completa en 6 meses después de que acabo la quimioterapia, para yo poder tener estudios que me hablen de mejoría de sobrevida, tengo que dejar pasar 10 o 15 años. ¿Será que si yo cojo las pacientes con respuesta patológica completa, voy a hablar de que son pacientes con mejor sobrevida? Eso es un subrogado. Esa es una pregunta. Y la otra es, posiblemente si yo pongo el tratamiento sistémico más temprano, en algunos subtipos podría hacer más curaciones. El tercer punto, que apenas está en desarrollo y que no les voy a mencionar más, es qué hacer con las enfermedades, con las pacientes que después de neoadjuvancia les queda enfermedad residual, que siguen siendo un problema. El primer punto, usarlo como subrogado.
Una doctora, Patricia Cortázar, colombiana, bogotana, internista que trabaja en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, publicó un metaanálisis en el 2014 de 2 estudios aleatorizados, 12.993 pacientes, que mostraba que individualmente las mujeres que obtienen respuesta patológica completa tienen una mejor sobrevida. Listo. Tanto es que la FDA en ese momento lanzó una alerta temprana y dijo, vea, por favor, empiecen a investigar cómo hacer para que haya más respuestas patológicas completas. En el presupuesto de que con la quimio normal yo tengo 15-20% de mujeres que tienen respuesta patológica completa, si yo le doy más quimio, más intensidad, más toxicidad, obtengo más respuestas patológicas completas y de pronto tengo más curadas, el subrogado que le estaba mencionando. Desafortunadamente eso no funcionó porque, y este es un metaanálisis bastante posterior que confirma lo que les estoy diciendo, de estas respuestas patológicas están mezcladas, no son puras. O sea, no todas las pacientes que hacen respuestas patológicas completas están curadas, ni las que no hacen respuestas patológicas completas van a recaer. Como ustedes ven, sí se diferencia por subtipos, en algunos que son mucho más claros, en el triple negativo, las que hacen respuesta patológica completa tienen más chance de estar aliviadas que las que no hacen respuesta patológica completa. Pero de aquí para arriba, estas que no hicieron respuesta patológica completa están curadas, y de aquí para abajo, las que hicieron respuesta patológica completa, perdón, de aquí para abajo estas están curadas y de aquí para arriba estas pueden recaer. Entonces, no hay forma o no ha habido forma de saber cuál es el beneficio o el incremento, y para otros subtipos se mezclan, como ven en las luminales. Yo no puedo diferenciar de una forma clara a cuáles les va a ir mejor. Entonces, en conclusión, para la neoayudancia hasta ahora, las respuestas patológicas completas están asociadas a mejores desenlaces en el individuo. Estas asociaciones son mayores en los subtipos más agresivos, sobre todo triple negativo y HER2. ¿Qué magnitud de cambio en la respuesta se necesita para mejorar la sobrevida? No se sabe. Si dar una terapia que tenga respuestas patológicas, en vez de tener el 10, lo subo al 20, o lo subo al 30, o lo subo al 40, ¿qué es lo que yo necesito subir para saber qué tanta más toxicidad le meto? Acuérdense que las quimioterapias tienen sus toxicidades, entonces le empezamos a dar dosis densas a quimioterapias cada 15 días con unas neutropenias importantes. ¿Qué estoy buscando para mejorar sobrevida? Eso no se sabe. Entonces esa estrategia está un poquito frenada. La neoayudancia es una estrategia terapéutica, así como es una estrategia terapéutica la ayudancia. Cortico de la enfermedad metastásica. El problema con la enfermedad metastásica, como les dije, es que su tratamiento requiere un balance delicado. Los objetivos, la posibilidad de curación, sí, es distinto hablar de enfermedades oligometastásicas a enfermedades muy metastásicas, con múltiples números. Es distinto hablar de pacientes que se presentaron al diagnóstico con metástasis o que se presentaron con enfermedad metastásica a los 20 años. Son biologías, son enfermedades distintas. Es posible que haya algunas curadas, pero lo más importante en el manejo de la enfermedad metastásica de mama y de todos los tumores sólidos es mejorar y mantener la calidad de vida, paliar síntomas y, en algunos casos, porque desafortunadamente hay muchos que no vamos a poder curar de la enfermedad metastásica, dar una muerte digna. Y recordar que las terapias, como decían las mamás, no se vuelva peor el remedio que la enfermedad. Las terapias que nosotros usamos son terapias que pueden deteriorar per se la calidad de vida. La decisión terapéutica para estos casos se hace esencialmente por los subtipos intrínsecos, y esta diapositiva, que la ven como muy ocupada, es para enfatizarles que biológicamente son diferentes hasta para el lugar y el cuándo, mientras que comparando con las con las receptores hormonales positivas, las triple negativas, que son estas, y las HER2, que son estas, va a haber mucha mayor compromiso a distancia en las triple negativas comparado con las receptores hormonales positivas. En las HER2
están repartidas, tienen un comportamiento igual, recaen tanto a distancia como lo corregional. Esencialmente, las metástasis en pulmones, las metástasis cerebrales son mucho más frecuentes en las triple negativas que en las HER2 positivas que en las receptores hormonales positivas. Las metástasis de hueso, ustedes ven que aquí todas están por debajo de la unidad, son mucho más frecuentes de las pacientes que vienen con receptores hormonales positivos. Las terapias entonces serán de acuerdo a estas alternativas, seleccionando esencialmente los subtipos intrínsecos. ¿Qué se obtiene con esto? Otra vez para destacar el avance tan grande que se ha encontrado con esa terapia target, que son los anticuerpos monoclonales para la paciente HER2, que vea la diferencia que existe de sobrevida a 5 años en enfermedad metastásica, comparándola contra el triple negativo, que tiene una sobrevida a 5 años en enfermedad metastásica bastante pobre. Esta es una diapositiva, una figura que sacaban en el Journal del National Cancer Institute de los Estados Unidos por allá en el 2010, que creo que sigue resumiendo el manejo o el problema con las neoplasias malignas, particularmente la mama. Acuérdense que las neoplasias malignas son enfermedades clonales que tienen expansión clonal durante su desarrollo y que se van haciendo, en la medida que van haciendo esa expansión clonal de esas alteraciones genéticas, van haciéndose heterogéneas. Y esa enfermedad casi que está a la espera de que uno empiece a presionarla con los diferentes tratamientos para que unos clonos empiecen a disminuirse y otros subclonos empiecen a crecer, y uno tiene que ir aprendiendo a jugar con esto, que es una enfermedad esencialmente genética. Muchísimas gracias.